El día de hoy vamos a hablar de cómo generar tráfico a tu punto de venta en esta nueva normalidad. Fíjense que a veces me cuesta un poco de trabajo entender este concepto de la nueva normalidad y yo todavía en un mundo alterno, en un universo paralelo en donde mi cabello todavía es del color normal y no decidí cambiarlo porque la cuarentena me hizo daño, en ese universo paralelo sigue pasando esto. Todavía tenemos la posibilidad de experimentar cosas como antes, es decir, tener pues, una cena, estar con amigos, estar en un ambiente concurrido, estar con muchas personas, etcétera, 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 etcétera. Pero en esta misma realidad, de repente, en mi cabecita parece ser, y no sé si fue el peróxido que me aventé, parece ser que lo que quería Thanos, y si son jóvenes van a entender esto, sí se cumplió. Que un día hubo un chasquido y pasamos de tener esta cosa tan bonita a transformarnos en esto. Esa es una fotografía real. Esa es una fotografía que ejemplifica mucho lo que significa la nueva realidad. Este momento en donde vamos a estar, sí juntos, pero separados. Sí pasando buenos momentos, pero con barreras de por medio. Sí comprando cosas, pero con millones de precauciones aparte. Es decir, todavía me cuesta trabajo entender este asunto de la nueva realidad y de todo lo que implica. Por ahí me ayudan con un micrófono que está prendido, por favor. Muchas gracias. Entonces, todavía me cuesta mucho trabajo entender qué es lo que implica la nueva realidad y creo que a muchos, sobre todo los que hemos vivido un confinamiento prolongado, que hemos estado mucho tiempo ya en nuestras casas, creo que el salir a la calle va a significar un proceso de readaptación en donde incluso ir a un restaurante, ir a una plaza va a resultar complicado. Ahora imagínate qué va a pasar cuando tengas que ir al hospital o cuando tengas que ir a que te den algún auxiliar auditivo en un centro de diagnóstico, de tratamiento de problemas auditivos. Es decir, aquí entran en juego un montón de cosas, porque lo que yo me pongo a pensar es, así como yo, que todavía no entiende cómo es esta nueva realidad en la que estamos viviendo, que dicho sea de paso es un hito completamente en la historia de la humanidad, en la historia moderna por lo menos, así como yo, hay mucha gente que no lo entiende. Y poniéndome en sus zapatos está armada esta presentación. Y poniéndome también en el lugar de yo quiero seguir vendiendo auxiliares auditivos, yo quiero seguir ofreciendo soluciones y quiero seguir cambiando vidas. Pero ¿cómo le tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cuidar? ¿Y cómo lo debo hacer? Ando muy filósofo últimamente. También es parte del encierro o del peróxido, lo que ustedes quieran. Y vamos a empezar con una pregunta muy sencilla pero elemental. ¿Qué es normal? En últimas, la normalidad es algo tan subjetivo que lo que para ti es normal, para mí no. Y así sucesivamente. ¿Qué es normal? Desde el punto de vista de nuestros negocios y para muchas personas, este ciclo que les voy a contar a continuación resultaba la normalidad, resultaba lo habitual, ¿sí? Es el ciclo de venta de auxiliares auditivos. Para mucha gente, déjenme poner el puntero, para mucha gente la normalidad respecto a la venta de aparatos auditivos significaba eso, esto. El paciente iba al punto de venta, se le hacía una audiometría, había una negociación para venderle un auxiliar auditivo, se cerraba la venta en el mejor de los casos, se hacían los primeros ajustes y luego pasaba el ciclo de ajustes, 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 que esto dependía de tus habilidades, de la tecnología y del paciente que habías adaptado. Ojo acá y lo pongo en un color diferente por lo siguiente. Sin hablar más del tema, en la nueva normalidad estas visitas ya no se van a poder hacer, porque implica poner en riesgo a nuestro público, a la gente que nos sigue, a nuestros pacientes que son potencialmente contagiables de esta enfermedad. Y ojo que esta nueva normalidad va a permear tanto o está permeando tanto nuestras características, incluso como seres humanos, que después de que exista una vacuna, que afortunadamente hay estudios que dicen que a finales de este año, también hay un estudio que dice que pudiese ser que esto de la inmunidad generada por la enfermedad sí sea una realidad, pero todavía estamos pensándole. A pesar de todo eso, esta pandemia lo que está haciendo es mermar y cambiar nuestra dinámica social. Yo lo dije en otra videoconferencia que di el sábado pasado, a la que les agradezco mucho que hayan asistido y que ya está en el canal de YouTube, por cierto, pero yo lo decía, esto de la nueva normalidad y esto de la pandemia nos ha enseñado un montón de cosas. Nos ha enseñado que tal vez no necesito salir de mi casa. Nos ha enseñado que puedo hacer cosas por mí mismo, como pintarme el cabello yo solo en mi casa, porque las cosas pasan, ¿no? Pero bueno,
nos han enseñado tantas cosas que cuando regresemos al mundo real, ya no va a ser tan necesario tantas cosas de las que creíamos que éramos dependientes. Este esquemita es lo que mucha gente todavía seguía considerando normal en la venta de auxiliares auditivos, que para mí, Mario Laguna, yo respeto la opinión de todos, no era tan normal. ¿Por qué? Porque me da las veces de que está un poco anticuado. Les explico lo que sí era la normalidad ya en el 2020. Por favor, apáguenme el micrófono que está por ahí prendido. Para mí, lo normal en el 2020 era este ciclo. Y se los explico un poco. El paciente, a través de la web y de las redes sociales, iba a buscar recomendaciones sobre su problema. Una vez que buscaba las mejores recomendaciones y que lograba comparar opciones en internet, se daba cuenta que tú eras la mejor opción. Por ahí hay otro micrófono, por favor, si me ayudan a apagarlo. Se daba cuenta que tú eras la mejor opción. Entonces el paciente acudía contigo. Cuando acudía contigo, tú hacías tu protocolo, le hacías la audiometría, después había una negociación, y si bien nos iba en el mejor de los casos, ahí se cerraba la venta. Pero en la mayoría de los casos no funcionaba así. En la mayoría de los casos, el paciente se iba, hacía una valoración de nuevo a través del internet de todo lo que le habías contado para saber que fuera cierto, comparaba con otras marcas, comparaba con otras opciones y después, si todo salía bien, regresaba y se cerraba la venta, ¿sí? Y se daba la adaptación. Y ya una vez aquí, empezaba el ciclo de ajustes, 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 dependiendo la pauta y también, insisto, dependiendo de las habilidades que tú tenías para adaptar auxiliares o no. Esto era lo normal. Al final de cuentas nos damos cuenta que tenemos que empezar a asumir que nuestra normalidad no era tan normal después de todo, porque si nos comparamos con otros países en donde el uso de redes sociales y de medios digitales catapultó negocios de una manera importantísima, nuestra normalidad, digamos que era una normalidad un poco anticuada, un poco atrasada, ¿de acuerdo? Que esté bien o que esté mal, pues bueno, la realidad o la normalidad no es juzgable, simplemente es. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las repercusiones que esta nueva normalidad y que esta pandemia nos ha traído a todos los seres humanos y sobre todo al consumidor de auxiliares auditivos? Yo podría definirlo con estas tres palabras, perdón. La nueva normalidad trae mucho miedo, miedo al del consumidor, miedo para todos, miedo, a mí me da miedo, mucha incertidumbre y una desconexión importante. ¿Miedo a qué? Miedo a la mentada enfermedad, miedo a contagiarme, miedo a salir de mi casa, miedo a ir a la tiendita, mucho más miedo de ir a un centro de salud, mucho más miedo de ir a un lugar donde sé que van a ir muchas personas y más miedo aún si soy una de estas personas de riesgo, si soy una persona adulto mayor, que es a las personas a las que nosotros ayudamos en su mayoría, si soy una persona con obesidad, con sobrepeso, con diabetes o con hipertensión, que no hay que ser genio para saber que México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad, hipertensión y diabetes, y que son factores de riesgo todavía para hacer peor la enfermedad. Entonces, estamos cargados de mucho miedo y el paciente está cargado de mucho miedo. Segunda palabra, incertidumbre. ¿A qué le tenemos incertidumbre o de qué tenemos incertidumbre? Pues simplemente del tema económico. Al día de hoy, todos diariamente vemos las noticias y si no ves las noticias ya ni siquiera es necesario porque puedes ver en Twitter, en Facebook, en todos lados noticias que te hablan acerca de cómo va en detrimento la economía y cómo se están tomando decisiones buenas o malas, quién sabe, pero decisiones que van a impactar la economía de cada persona y de cada familia. Entonces hay una incertidumbre allá afuera gigantesca. Y finalmente, una desconexión. Desconexión, ¿por qué? Porque desafortunadamente esta epidemia lo que ha hecho ha sido separarnos de nuestras familias, separarnos de nuestras personas, separarnos de, y ojo, separarnos de nuestros hábitos, separarnos de lo que estábamos acostumbrados a hacer, separarnos de el cafecito de los sábados por la tarde, separarnos de ir a correr a Chapultepec los domingos, separarnos de salir con la familia al restaurante a una fecha especial. Estamos desconectados. ¿Y saben qué? Tenemos que entender esto para saber qué vamos a hacer una vez que regresemos a la nueva normalidad. ¿Cómo contrarrestar todo esto desde el punto de vista de nuestros gabinetes audiológicos, que es lo que más nos interesa? Yo me inventé esto, y esto es un mantra que estuve pensando para
normalidad me gustó tanto que tal vez me lo tatúe o me lo pinte con tinta roja aquí en mi cabello, al fin ya se va a ver. Y es, voy a darte soluciones justas, confiables, rápidas y haciendo todo lo necesario para cuidar de ti y de tu salud. Insisto, voy a darte soluciones justas, confiables, rápidas y haciendo todo lo necesario para cuidar de ti y de tu salud. Fíjense a lo que le estamos pegando, ¿eh? Le estamos pegando a la desconfianza, le estamos pegando a la incertidumbre, le estamos pegando al miedo de contagiarse y le estamos pegando a la desconexión, porque es algo muy cálido, algo que nos permite decirle al paciente, tranquilo, yo te voy a cuidar porque yo soy el especialista y tenemos que tomar en cuenta algo, ¿eh? Seas o no seas médico, tú el que me estás viendo, si vendes auxiliares auditivos, si adaptas auxiliares auditivos, la gente allá afuera te ve como un profesional de la salud. ¿Me ayudan con un micrófono, por favor, que está prendido? La gente te ve como un profesional de la salud. Luego entonces tienes la obligación de comportarte como tal. Entonces, se los dejo aquí para que lo piensen, pero es la filosofía que deberíamos de tener. Tengo que dar una solución justa, que no sea extremadamente alta en el precio, algo que sea confiable y que la experiencia sea lo más rápido posible para evitar el miedo de que se contagie y hacer todo lo necesario para que el paciente se sienta cuidado. Entrando un poco más en materia, ¿cómo actuamos? Es importante. ¿Cómo actuamos ante esta nueva normalidad? Haciendo revisión de muchas cosas y consultando, y de hecho en la mañana tuvimos una clase muy interesante de esto también, juntando muchas ideas de muchos lados, yo puedo definir que hay 3 aspectos en donde yo tengo que actuar para actuar bien en esta nueva normalidad. Primero tengo que tomar medidas estructurales, que van a ser todas aquellas que tienen que ver con mi punto de venta. Segundo, tengo que tomar acciones digitales que me permitan conectarme con la gente a distancia, y de esto hemos hablado infinidad de veces. Y tercero, también tengo que modificar la forma en la que vendo. Entonces, vamos a comenzar y les voy a ir desmenuzando poquito a poco a qué me refiero con cada uno. Respecto a las acciones estructurales, como yo les contaba, son todas aquellas cosas que vas a hacer para tu punto de venta, que sí o sí debes de hacer, y que si vives en México, tienes que estar bien enterado de cuáles son los lineamientos, de cuándo te permiten abrir, de cómo está el semáforo en tu comunidad, si puedes, si no puedes, y qué es lo que tienes que hacer al respecto. ¿Qué cosas estructurales? Digo, pueden haber muchísimas, pero acá la palabra es higiene. Tenemos que cuidar todas las medidas higiénicas, pero, y se los digo yo que soy una persona obsesiva en muchas cosas y compulsiva en muchas otras, lo tenemos que hacer así. Tenemos que ser muy cuadrados, muy obsesivos y muy compulsivos en el tema de la higiene, aunque tal vez ustedes lo demeriten, porque, ojo, una cosa es la percepción que tú como propietario o como bioprotecista tienes de que estás limpiando constantemente, y otra percepción completamente diferente, y que puede ser la diferencia en que te compren o no, es la percepción que van a tener allá afuera los clientes. Lo ideal sería empatar y que entonces el cliente se vaya de tu local o de tu punto de venta, de tu gabinete, con la mejor imagen posible desde el punto de vista de la higiene. ¿Y qué tenemos que hacer al respecto? Porque esto es importante y se tiene que decir y se tiene que hablar. Tengo que cuidar 3 cosas. Tengo que hablar de la higiene de mi personal, tengo que hablar de la higiene de las instalaciones y tengo que hablar de la higiene propia del paciente. Respecto al personal, ahorita está de moda y es una moda bastante positiva porque nos estamos cuidando. Todo el tema de los cubrebocas, de las caretas, de los guantes, y te venden por todos lados desinfectantes, que ahorita voy a hablar mucho más puntual de eso. Pero estamos llegando a esta era posmoderna que muchos autores en muchos libros describieron y que increíblemente se está volviendo realidad. Un mundo que parecía utópico, en donde la gente no iba a poder tener contacto entre ellos, en donde para poder hacer cualquier cosa tenías que usar una máscara y tenías que usar un traje especial. Voy a contarles 2 segundos de una historia. Mi madre es enfermera. Mi madre está trabajando diariamente en un hospital donde hay personas que están probablemente infectadas con esto. Y mi madre, la vida de mi madre ha cambiado de una manera impresionante en el transcurso de 1 mes y medio. Por un lado, ella ya no puede salir de blanco a la calle por miedo a lo que hace la gente ahorita con el personal de salud. Y por el otro, en su trabajo, tiene que usar un traje prácticamente de astronauta para poder laborar. Y tuvo que aprender
cómo empezar a adaptarse a moverse con el traje, a aguantar el calor, todo el protocolo para ponértelo, para quitártelo, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo que ahí hay un micrófono, por favor, si me ayudan de nuevo a apagarlo. Entonces, es importante que nosotros entendamos, que... Porfi, con el micrófono, gracias. Tenemos que entender que nuestra vida está cambiando y que obviamente el personal de nuestro punto de venta tiene que adaptarse a estos cambios, al uso de cubrebocas, al uso de la careta, de los guantes, del protocolo de desinfección. No tanto, ojo, no tanto por la venta en sí, que es una parte importantísima, pero por la seguridad de ellos. En muchos lugares, por ejemplo en la Ciudad de México, no sé si lo sepan, pero las personas que regresen a trabajar tendrán que hacer roles de 4x10. ¿A qué me refiero con 4x10? Podrán trabajar 4 días en su centro de trabajo y tendrán que descansarse 10. Entonces, la protección será una parte importantísima de este mundo posmoderno y de la nueva era y de como le quieran decir. Algunos le dicen nuevo orden mundial, pero yo no me voy a meter en eso. Segundo, acciones estructurales desde el punto de vista de la higiene de las instalaciones. Es importantísimo que tomes en cuenta que tienes que tener señalética y la señalética va de varias cosas. Va desde poner cosas para que el paciente sepa que lo extrañaste, ahora te voy a poner algunos ejemplos, hasta poner cuál es el recorrido que tiene que hacer el paciente. Y si ustedes han ido al súper últimamente sabrán que eso ya lo hacen ahí. Ya te recomiendan caminar por un lado en un súper, en un pasillo y para el otro en el otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes que hacer fácil, el proceso de higiene con él. Tienes que facilitarle las cosas para que sea muy higiénico adentro y para que se vaya con un muy buen sabor de boca. Sí, esto va a implicar una inversión, por supuesto que sí. Pero si queremos vender, ya no va a estar permitido tener un local que no cumpla las, ya no digo mínimas, las máximas condiciones de higiene y limpieza. Respecto al paciente, tengo que tener, por ejemplo, nos recomiendan toallas desinfectantes, poder proporcionar cubrebocas, guantes, etc. Ojo que acá hay dos temas. Uno sí es meramente el de la protección de nosotros y del paciente, pero también es dar el mensaje constante de que nos estamos cuidando mutuamente. Y creo que eso es lo que más a vender en esta nueva era. Acá, por ejemplo, están que si las mascarillas que hay de todos los colores, sabores, olores y formas, ¿sí? Yo, como buen friki, como buen fan de Star Wars, pero por supuesto que me pondría esta careta, obviamente lo pongo a manera ilustrativa y de broma, y se están poniendo cada vez más de moda este tipo de paneles, que son paneles de acrílico para poder tener conversaciones, porque acuérdense, un tema con el coronavirus es que se contagia por estas gotitas de flush que lanzamos cuando hablamos, y entonces tengo que tener cuidado, porque tienen que tomar en cuenta que a veces para nuestro paciente que no escucha, yo tengo que gritar. Y al subir el volumen de la voz, evidentemente es mucho más fácil que escupa. Y si yo no tengo ninguna protección entre el paciente y yo, eso puede ser no nada más una experiencia muy desagradable, antihigiénica, sino incluso peligrosa. Les repito esta imagen. Esta imagen es real y es la forma en la que la industria restaurantera se está acostumbrando a esta nueva realidad, en donde es muy raro, pero pues así tendrá que ser, casi en cárceles de cristal o de acrílico, para protegernos y para cuidarnos. En la mañana teníamos una clase al respecto y pues platicaban y hablaban de los esfuerzos que se están haciendo en otros países. Yo les platico de las cosas que están haciendo en México. En México, por ejemplo, ya está echándose a andar un proyecto para que regresen los autocinemas. Y entonces tú desde la comodidad de tu carro sin contagiar a nadie de lejitos vas a poder ver una película como lo hacían antes. Es decir, esta era rara, va a tener una serie de modificaciones y de cambios que si bien van a impactar directamente en nuestras vidas, tarde o temprano nos vamos a acostumbrar. Nos dejaremos de saludar, nos dejaremos de dar la mano, nos dejaremos de dar beso, nos dejaremos de muchas cosas que estábamos acostumbrados a hacer. Ahora bien, desde el punto de vista de los protocolos de desinfección, tenemos que entender una cuestión. Hoy por hoy, si ustedes se meten a internet a buscar desinfectantes, hay una cantidad absurda, gigantesca de desinfectantes. Yo lo que les puedo recomendar y que creo que es bastante válido que se los diga, es que se está prestando a la venta de productos que no son realmente recomendables para
desinfectar las superficies. Lo que les pongo aquí es el link de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en donde te recomiendan una lista gigantesca de productos con nombre comercial incluso, en donde te dicen, esto sí funciona para desinfectar contra coronavirus, ¿sí? Es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque les pongo un ejemplo muy fácil. Tan solo el día de ayer, a mí me llegó, o antier me parece, me llegó una cotización o una oferta de un producto que desinfectaba y que ya si te metes a leer la ficha técnica era un derivado de una planta no sé qué. A lo mejor es bactericida, puede ser, pero no está en esta lista. Y entonces tengo que ser yo muy consciente de esto, porque si yo estoy invirtiendo en un producto que no me va a servir para lo que me quiero que me sirva, pues mejor no hago nada. Así de sencillo. Respecto a la señalética les contaba, no nada más tiene que ver con colocar letreritos de por dónde tiene que caminar la gente y que el flujo es por allá y bla, 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 bla. Tengo que colocar más cosas. Y acá es donde nosotros como CASMET te podemos ayudar. Ojo, no hagan caso a mis diseños, esto fue meramente ilustrativo, no diseñamos así, tenemos una persona que realmente sabe lo que está haciendo. Pero les pongo varios ejemplos. Yo el día de ayer tuve que salir pues, por provisiones a comprar comida pues, a comprar las cosas para sobrevivir. Y fue muy bonito para mí caminar y ver el café de la esquina que llevaba semanas cerrado con un letrero gigantesco que decía, te extrañamos mucho, ya reabrimos. No saben, el mundo ahorita está muy emotivo y eso para mí fue como, ¡puf! Me voló el cerebro porque el mensaje que yo recibí fue, ya estamos regresando a la normalidad. Entonces piénsalo, ¿qué pasaría si tú en tu gabinete pones un letrero, como este, pero bien hecho, por supuesto, que diga, bienvenido, te extrañamos mucho, estamos de vuelta, gracias por regresar? ¿Sí? Otro que pongamos, con gusto podemos ofrecerte un cubrebocas, solicítalo en recepción. ¿Me ayudan de nuevo con el micrófono, por favor? Por ahí alguien, no, alguien tiene hipo, perdónenme. Entonces, con gusto podemos ofrecerte un cubrebocas, solicítalo en recepción, ¿sí? O tercero, ¿sí? Le recordamos que el aforo permitido es de personas, de tantas personas, favor de agendar su cita con tiempo. Es decir, ahorita la comunicación y la señalética que tengas en tu punto de venta va a ser importante, porque por un lado, estás generando un vínculo emocional, se los juro, yo sentí bonito viendo que mi cafetería ya estaba abierta otra vez y que me extrañaban, aunque el mensaje no era para mí. Y segundo, estás dando mensajes, perdón, de orden, en donde le estás diciendo al paciente, ok, no traes cubrebocas, no te preocupes, nosotros nos preocupamos tanto por ti que yo te voy a dar un cubrebocas. ¿Me explico? Entonces, este tema de la señalética no lo echen en saco roto, por favor, es bien importante y bien interesante saturar tu punto de venta con imágenes positivas, con cosas que nos ayuden a volver a generar este vínculo, pero de la mano de la higiene y de la confianza. Acciones digitales. Te voy a decir una verdad absoluta y que hoy en día no te puedes permitir. No va a servir nada de todo lo que implementes. Es decir, imagínate que te compras una máquina UV para desinfectar todo el tiempo tu espacio. Imagínate que compras las mejores mascarillas de Star Wars para estar muy a la moda con el tema de la protección. Imagínate que compras todo. ¿De qué te sirve si no lo vas a poder presumir? ¿De qué te sirve ser pionero en algo si la gente allá afuera no se va a dar cuenta? Y ojo, no se va a dar cuenta porque no van a ir a tu punto, porque la gente no está saliendo. Hoy más que nunca, las acciones digitales tienen un peso grandísimo para presumir todo lo que implementes. Por eso pongo paso número 1, todas las acciones que tengas en tu punto de venta. Paso número 2, vámonos a lo digital y vamos a empezar a presumirlo. Y volvemos al mentado tema de las redes sociales y lo que hemos platicado siempre y que ya llevamos más de 2 meses hablándoles de esto y que hoy más que nunca es cuando deben de tomar acción en ello. La carrera, porque esto es una carrera al final, la van a ganar las personas que superen su zona de confort y que se adapten a las nuevas tecnologías. Es que no hay de otra. Al día de hoy, la gente no sale y tú tienes que hacer todos los esfuerzos necesarios en tu punto de venta para después trasladarlo al plano digital y que el paciente sepa que hay un lugar donde están tomando todas las medidas hasta de más.
Les voy a poner un ejemplo de éxito que me da mucho orgullo mostrarles. Esto no se crean que es una foto del Seguro Social con personas con caretas. No, no, no. Es nuestra nueva sucursal en Dubái. Vean qué felices se ven las personas. Tenemos que sacarnos fotos. Si no entienden, es falso todo. No tenemos sucursal en Dubái. Pero bueno. Imagínense ustedes que tienes a todo tu personal ya bien uniformadito, con todas sus caretas, con todas las medidas de protección, con absolutamente todo. Sacas una foto bonita y la subes a tus redes sociales. Y le pones un texto, pues más o menos como lo que dice acá. En Casmet Dubai nos preocupamos por tu salud. Todo nuestro personal trabaja con las más altas medidas de seguridad, pensando como siempre en lo más importante, tú. Hasta suena bonito, hasta suena como inspirador. Y es que acá te va otra cosa. Tienes que entender que el ambiente de las redes sociales es muy polarizado. O todo está muy bien o todo está muy mal. Tú tienes que ser de los que mandan el mensaje de que todo está muy bien, de que la gente sonríe en tu lugar, de que la gente está bien contenta en tu lugar y sobre todo de que se sienten cuidados, ¿de acuerdo? Entonces, es que nada más vean la imagen. Evidentemente es el seguro social, es el área de urgencias. Acá está toda la gente enferma, hay gente visitándolas y aún así ella está sonriendo. Y entonces el ver la sonrisa en el primer plano te cambia la perspectiva completa y te cambia todo el contexto de la fotografía. Entonces, todos cargamos como en una depresión bien fuerte ahorita por el tema de todo lo que está pasando, de que los números están bajando y demás, pero ¿qué pasaría si le damos la vuelta en el mundo digital al menos y formas a todo tu personal o a ti mismo y te tomas un selfie y lo subes a Facebook? Ahora bien, viene el tema de no nada más es subirlo a Facebook o mandarlo por WhatsApp. Tienes que echarle coco a lo que le pongas acá porque tu mensaje debe ser consistente con el mantra. Yo te voy a dar cosas justas y me estoy preocupando por ti. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Ya tengo mi Facebook, ya el doctor Mario me dio esta idea de sacarme fotos con las mascarillas y de hacer bla, bla, bla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo ya tengo mi post. Es muy fácil, si tú ya tienes tu página en Facebook, empezar a publicitarlo y a promocionarlo. Tienes que irte a un apartado que se llama Centro de Anuncios de Facebook. Y en el centro de anuncios, como en algún momento nos lo platicó Oscar, tú vas a tener una infinidad de opciones para publicitar lo que quieras publicitar. Incluso si no se te da mucho y pues no quieres saber mucho de esto, le puedes dar aquí donde dice empezar con los anuncios automatizados. ¿Sí? Facebook tiene ya un algoritmo que te permite hacer todo automático, entonces tú ya nada más vas pagando y listo. Y tú controlas cuánto pagas. Pero vamos a suponer que lo que quieres publicitar y quieres comprobar es la idea que te dio el doctor Mario Laguna. Bueno, vamos a promocionar una publicación. Yo voy a promocionar la foto de Casmet Dubai. Entonces le doy clic aquí y de inmediato me va a mandar a todas las publicaciones que tengo y yo tengo que seleccionar la foto de Casmet Dubai. Y lo único que tengo que hacer es darle clic en promocionar publicación. Una vez que yo le doy clic en promocionar publicación, me van a aparecer estas pantallas. Primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Yo quiero tener interacciones o quiero chatear directamente con clientes potenciales. Ojo, por favor, porque ahí es bien importante definir lo que quiero hacer. ¿Qué te recomiendo yo? Pues evidentemente chatear con los clientes potenciales, porque yo, como usuario de auxiliares auditivos, cuando vea esa publicación voy a decir, mira, aquí están desinfectando todo, aquí están haciendo todo el protocolo, qué felices se ve la gente, quiero ir ahí. Le pican el botón e inmediatamente vas a poder interactuar con él. Hay dos cosas que se conectan acá. Tú puedes chatear con él a través de Messenger, del Messenger de WhatsApp, de Facebook, perdón, ocupar el WhatsApp Business que ya te enseñamos a usar acá. Entonces, fíjate cómo todo va conectado. Tú ya decidiste qué publicación, tú ya decidiste qué quieres hacer con ella y tú ya decidiste a través de dónde quieres platicar con estas personas. ¿Qué sigue después? Puedes configurar un mensaje de bienvenida y acá viene lo más importante. Alguien a quien aprecio mucho me dijo hace poquito, pues si el tema no está en conseguir gente, el tema es en poder segmentarla. Y tiene toda la razón. La segmentación es la clave para poder vender. Entonces, Facebook te da la posibilidad de poder segmentar tu audiencia dependiendo de lo que quieras.
En este ejemplo pusimos que queremos que esta publicidad llegue a personas entre 18 y 65 años que vivan solamente en el Distrito Federal. Que ahí hay un error, porque yo quiero publicitar Casmet Dubai. No tiene ningún sentido que le llegue la publicidad a la gente de la Ciudad de México si yo quiero publicitar lo que está en Dubái. Entonces, si tú estás en Santinguintín de las Iguanas, Facebook te da la posibilidad incluso de ponerlo por kilómetros a la redonda. Es decir, yo quiero, y nada más le pico aquí donde dice editar, y me abre una serie de planos para que tú vayas personalizando todo. Yo quiero que el mensaje llegue a las personas que están en 10 kilómetros a la redonda de donde estoy publicitando. Y se puede. Quise hacer mucho énfasis en esto porque lo hemos repetido muchas veces y todavía noto mucha gente con miedo de empezar. Pero es muy sencillo hacerlo, es muy sencillo hacerlo y Facebook te da la herramienta perfecta. ¿Por qué no estoy hablando de otras redes sociales más que de Facebook y de WhatsApp? Porque como lo hemos platicado en otras videoconferencias, hoy por hoy, Facebook es la herramienta que más empezaron a ocupar las personas de cierta edad, ¿sí? No necesariamente todas, por supuesto que no, pero si yo quiero abarcar más gente, Facebook es la opción. Entonces, al final, te va a decir cuánto quieres gastar. Y esta es una parte importante de las redes sociales y sobre todo de Facebook. No necesitas hacer una campaña millonaria para llegar a la gente que quieres llegar. Incluso tú estableces cuál es el presupuesto que necesitas para llegar a este público. Te cuento que Facebook, pues a través de lo que tú eliges y del tamaño de la población y demás, te da una sugerencia del gasto promedio diario que deberías hacer. Pero no es obligatorio. Lo ideal sería seguir lo que te estima Facebook, porque además te dice, si tú gastas 120 pesos diarios con una campaña que dure 5 días, vas a llegar a aproximadamente a 1,600 personas por día. Y acá te pone la población total a la que querías llegar. Entonces, tú puedes elegir, es que es un tema increíble con Facebook por lo flexible que es y porque por experiencia se los digo, funciona. La gente empieza a interactuar contigo. Una vez que tú ya hiciste esto, me voy a regresar, lo ideal es poner post, cosas acá, que generen conversaciones. Acá, por ejemplo, pues sí es un post muy bonito de Casmet Dubai y demás, pero tal vez este post podría cerrarse con ¿y tú cómo estás pasando la contingencia? ¿O tú cómo estás pasando la cuarentena? ¿O tú cómo vas con tus audífonos auditivos? Porque lo que buscamos es que haya interacción, que la gente empiece a comentarte y que te empiece a contar cosas. ¿Para qué? Para que si alguien te dice, no, es que yo ya no tengo baterías, tú en ese momento le puedas contestar en la publicación, no te preocupes, mira, nosotros tenemos el servicio de enviar baterías de manera, por paquetería. O es que no puedo escuchar con mis audífonos. Ok, y le contestas. Es decir, tienes que generar conversaciones. En la primera plática que dimos de redes sociales, que está justo en nuestro canal de YouTube, yo les contaba, el uso de las redes sociales depende de la visión y para qué fueron diseñadas cada una de ellas. Y Facebook es una red social que fue diseñada para generar conversaciones. De nada te va a servir publicitar algo que no genere que la gente platique. Porque si no, pues vete a otros lados, vete a Twitter, en donde pues tal vez son mensajes más cortos, o vete a Instagram, en donde es una fotografía nada más y ahí no necesariamente la gente platica, la gente nada más ve las cosas. Entonces, si vamos a publicitar en Facebook, tienes que seguir ciertas reglas. Punto número 1, tienes que hacer que la gente participe. Punto número 2, debes de tener un cierto número de palabras máximas en tu publicación. No puedes saturar la imagen que vas a publicitar de texto porque si no ya no es tan efectiva. Y punto número 3, acuérdate que esto es una comunidad y entonces el lenguaje debe ser muy cordial y muy cercano. Acá no estamos en LinkedIn, en donde tú tienes que ser súper político y súper estricto con tus palabras. Acá no, acá se vale hablar, pues yo lo digo desde las vísceras, desde el corazón, y esto es lo que va a hacer que la gente interactúe contigo. Una publicación robotizada no funciona. Entonces, bueno, continuando con las acciones digitales, así como te dije, no de nada sirve que implementes cosas en lo físico si no lo presumes. De nada va a servir que tú le inviertas al Facebook si no lo compruebas. Es decir, yo tengo la imagen de esta señorita que fue a Casmet Dubai y que bueno,
Ahí parece ser que tuvo una muy buena experiencia y qué bonito que está ahí. Pero ¿cómo lo compruebo? La única manera de comprobar las cosas a través de redes sociales es con el tema de los testimoniales. Agárrate un paciente 3 minutos, sácale un video y que te cuente su experiencia, obviamente los que tengan una experiencia muy buena en tu lugar, ¿sí? Y eso súbelo a tus redes sociales. Cambia completa y absolutamente, porque aquí yo ya no nada más estoy invirtiendo en algo para que vean lo que tengo, sino también estoy dando una historia de vida para convencer a otras personas de que acudan contigo. Y eso créanme que muy poca gente lo hace. Antes se hacía mucho en los medios tradicionales. Al día de hoy se debe de hacer en las redes sociales porque es lo que funciona. ¿Por qué creen ustedes que las empresas gastan millones de dinero, de pesos o de dólares, pagándole a influencers para que hablen bien de sus productos? ¿Por qué creen ustedes que te metes a Instagram y entonces ves como a una persona que no sabes ni quién es, le mandaron unos tenis, ¿sí? Nike le mandó unos tenis para que los pruebe y a cambio le piden que suba un testimonio diciendo, no hombre, es que son los mejores tenis del mundo, aunque sean exactamente los mismos tenis que todo el mundo usa pero de otro color? Porque los testimoniales venden y los testimoniales generan confianza. Fíjense qué bonito me quedó mi testimonial. Este es el testimonial de la paciente que quedó satisfecha en Casmed Dubai y entonces nos dice, en Casmed Dubai me cuidaron desde el principio, todo estuvo muy limpio, ahora me voy escuchando y lo mejor es que no tendré que regresar porque todo lo pueden hacer a distancia. Ojo con el tema de la distancia que ahorita voy a platicar con él, de eso. Entonces, si ustedes suben un testimonial, porque además piénsenlo, nosotros tenemos materia prima bien bonita para hacer testimoniales, trabajamos con abuelitos, ¿y a quién no le enternece un abuelito feliz? Piénsenlo así, los testimoniales le van a dar mucha credibilidad a tu negocio y si logras generar cada vez más testimoniales, la gente se va a animar más a ir contigo. Pero ¿qué pasa? Ah, es que no sé cómo generar contenidos digitales porque lo que dice el doctor Mario Laguna es muy complicado. Alto. Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos la política en la empresa, en Casmed, de que todos nuestros contenidos, los que subimos a nuestras redes oficiales y a nuestra página y demás, son para nuestros clientes. Entonces, en este pequeño tutorial te voy a enseñar, vamos a ver si no se me cae aquí la... Ok, permítanme un segundo, voy a volver a compartir pantalla. Listo. En este pequeño tutorial te voy a enseñar qué es lo que haces con lo que nosotros, con mucho cariño, generamos para ti. Tú te vas a nuestro Facebook, descargas cualquier publicación que hayamos hecho y tienes tu logo. Así como estoy yo ahorita, te vas a PowerPoint, pegas la imagen que nosotros tenemos y pegas tu logo. Y después, lo único que tienes que hacer es arrastras tu logo. Digo, francamente a mí me gustaría que fuera una cosa más o menos así, pues para que también sepan que es de Casmed, ¿sí? Y ya tienes una publicación con tu logo. ¿Qué sigue? Seleccionas tu logo, seleccionas la imagen al mismo tiempo, das clic derecho, lo agrupas y ya es una sola imagen. Entonces, por allá hay un micrófono, por favor, ayúdenme apagándolo. Y hay una camarita prendida también, por fin. Listo. Entonces, así ya tienes tú una imagen. Alguien me silenció por ahí, pero bueno, ya volví. Que no tienes que moverle mucho, que no tienes que hacer nada, que no tienes que gastar mucho tiempo. Ya pegaste tu logo sobre la imagen y lo único que tienes que hacer ahora es darle guardar como imagen, perdón, la guardas en donde quieras y la subes a tu Facebook. Repito proceso. Yo tengo mis dos imágenes, tienes tu logo, ay, perdón, un segundito. Ahí está. Tienes tu logo, tienes la imagen que nos robaste, no nos la robaste, están ahí para que las uses, eso es lo que queremos, que las uses. Y entonces arrastras tu logo, lo colocas encima de la publicación, seleccionas ambos, le das agrupar, ya tienes una imagen completa y le das en guardar como imagen. Es decir,
No hay pretexto realmente. Nosotros en CASMED estamos trabajando para que tú puedas tener toda la información ya ahí y que la puedas trabajar y que puedas subirla a tus redes y que puedas hacer lo que tú quieras hacer con ella, siempre y cuando, pues bueno, sepas cuáles son los pasos básicos. Ya para terminar, tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer en tu punto de venta, ya se puede comer casi casi en el suelo. Punto número dos, tú ya lo cacaraqueaste y lo avisaste a medio mundo y ya tienes el testimonial de 15 abuelitos llorando porque recibieron la mejor atención de su vida. Ok, ¿cómo vas a lograr ventas? ¿Qué cambios tienes que hacer en las ventas? Porque el abuelito no va a llorar si no le vendiste. ¿Qué cambios tienes que hacer a la hora de vender? Hay que entender lo siguiente. Siempre, y lo platicábamos con Fernando en la videoconferencia pasada, el vendedor tiene que irse reinventando y tiene que irse acomodando a la nueva realidad y tiene que ir mejorando. Entonces, la primera pregunta que te invito a que te hagas es, ¿vendo bien? ¿La forma en la que vendo es la correcta? Y si no sabes responder esa pregunta, quiere decir que hay algún área de oportunidad. Así te lo dejo. Entonces, tienes que trabajar en mejorar tus skills o tus habilidades de venta. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que estar en el entendido de que cada vez va a llegar menos gente a los puntos de venta. Entonces, cualquier persona que llegue va a ser oro molido, perdón, y tienes que sacarle provecho a ese evento de compra, a ese evento de venta, perdón. Entonces, hay que mejorar los skills de venta. ¿Cómo? A través de la práctica. Pero Mario, ¿cómo practico? Hay una infinidad de tutoriales en internet, muchos que están incluso en nuestra página en donde te enseñamos el cómo, cuándo, dónde y por qué vender. ¿Sí? Diferentes estilos de venta. Yo que soy mucho más emocional, por un lado, Fernando que nos platicaba de otra forma de venta la vez pasada. Es decir, información hay al alcance de un clic, como me decía alguien a quien también admiro mucho. Tercero, acopla tu speech a la realidad actual. Tienes que sí o sí hablar de lo que está sucediendo, porque no puedes fingir que todo está normal y que todo está bien y que tienes que hablar de la realidad y de lo que está pasando. Pero un consejo, ocupa la calamidad a tu favor. ¿A qué me refiero? Si tú sabes que la gente no va a poder salir de sus casas o que no está saliendo tanto o que los adultos mayores se exponen al salir de su casa, es obligatorio que dentro de tu speech digas cosas como, si usted compra su auxiliar auditivo con nosotros, le aseguro que no va a tener que regresar porque además tenemos un sistema en donde se lo puedo ajustar de manera remota y así ya no se expone a salir a la calle, por ejemplo. Así se ocupa la calamidad a tu favor. Agarras todo lo malo que sabes que resuena con lo que está pensando la persona y lo volteas en algo en tu favor, en algo que te pueda servir. Algo importante, piensa en los dos grandes miedos de tu paciente y neutralízalos. Y estos dos grandes miedos te los dije al principio, pero te los repito ahorita. Miedo número uno, miedo a contagiarme. ¿Sí? Tienes que reforzar la confianza en todas las medidas higiénicas que ya vio, porque ojo, no hay nada más desagradable en el mundo, sobre todo si sigues esto que te estoy platicando de las redes sociales y demás, que encontrarte con que lo que te vendieron a través de la pantalla, lo que te vendieron a través del celular, de las redes sociales, de Instagram, de Facebook o de donde quieras, era un engaño. Y que cuando llega el paciente, era todo un montaje y que así no funciona en realidad. Eso es muy desagradable y desde el inicio ya desmotiva para la venta, ¿eh? Entonces tienes que reforzar la confianza de que todo lo que vio en la pantalla es exactamente lo que está en el punto de venta o incluso mejor. Segundo, tienes que hacerles saber que no tiene que volver muchas veces. Y por eso yo te insisto y por eso hacemos tanto énfasis en estos webinars. Tienes que seguir perfeccionando tus habilidades de adaptación. Porque si todavía tienes algún problema adaptando, si tú le prometes que no va a volver, de todos modos va a volver porque va a haber quejas, ¿sí? Y tercero, tienes que contarle y tienes que irlo preparando al nuevo mundo. Y el nuevo mundo es la teleasistencia. Entonces tienes que contarle de que existe y lo poderoso que va a ser cambiar la configuración de sus audífonos desde su teléfono o del de alguien cercano. Y aquí es donde nosotros hablamos mucho de Telecare, que como ustedes saben, lo implementamos hace un par de semanas y que hemos tenido un éxito muy, muy grande porque la gente
de verdad lo está aceptando y lo está asumiendo como parte de esta nueva normalidad. Entonces, ¿cómo quito el miedo a contagiarme? Haciéndole entender al paciente que todas las medidas higiénicas que se están hablando por todos lados están allá adentro y que todo lo que vio en la pantalla de su celular es real o incluso es mejor. ¿Y cómo le hago para quitarle el miedo a gastar más? Por un lado, y esto es un tema complejo, pero que yo considero importante platicarles, tienes que revalorar en este momento la utilidad que vas a tener por producto. ¿A qué me refiero? Para mí, hoy en día, no es correcto seguir vendiendo al mismo precio de antes. Esta es una opinión totalmente, bueno, no totalmente, una opinión personal, pero compartida con otros colegas. No puedes seguir vendiendo con la misma utilidad. Y más si eras de estas personas, que creo que no, porque aquí no hay de esas personas, pero si eras de esas personas que sacaban 4 o 5 veces el valor de un equipo. De verdad, nosotros cuando todavía podíamos viajar e íbamos a hacer visitas para revisar y demás, nos dábamos cuenta que había personas que vendían el mismo equipo 4 veces más caros que el otro. Entonces, creo que es buen momento para replantearnos, perdón, cuál va a ser la estrategia. Debo de decirte que Casmet pues te va a estar apoyando todo el momento. O sea, tan solo pensemos en la promoción tan agresiva que lanzamos ahorita en mayo, en donde sí, una parte pues es para que ustedes se beneficien, pero lo ideal es que ustedes trasladen esos descuentos para el paciente. ¿Por qué? Porque lo escribí a propósito 2 veces. En este momento o en estos momentos la estrategia correcta sería irnos más por el volumen y no por el ticket. Lo digo así porque la gente no va a querer gastar, porque la economía es compleja. Pero, ¿qué preferimos? ¿Vender un equipo de 100 o 100 de tal vez de unos 50? Porque además las probabilidades de que vendas 100 son mucho más altas a de que vendas una nada más. Esto lo dejo solamente como una reflexión personal. En estos momentos, por eso lo volví a escribir, la estrategia correcta es el volumen y no el ticket. Piénsenlo y piénsenlo y piénsenlo porque tal vez valga la pena que sacrifiquemos un poco de el margen de utilidad, pues con el objetivo de que el paciente se sienta apoyado en este momento tan complicado. Cierro con el mantra este que nos inventamos que dice, voy a darte soluciones justas, confiables, rápidas y haciendo todo lo necesario para cuidar de ti y de tu salud. Acuérdense que la nueva realidad o la nueva normalidad nadie sabe qué es. Entonces, nosotros como prestadores de servicio de salud tenemos que ser el pilar, el momentito de estabilidad que tenga nuestro paciente. Y un disclaimer, una anotación al final. Hablé de Facebook, pero ¿por qué no también hacerlo por WhatsApp? Repites el mismo proceso de la imagen que te enseñé, nada más que en vez de subirla a Facebook, la mandas a tu lista de distribución que ya te enseñamos a hacer en este canal, directamente a todos tus pacientes, para avisarles que ya reabriste, para avisarles todas las medidas higiénicas que estás tomando. Piénsenlo, la forma actual y la forma correcta de cacaraquear las cosas es a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Ya sé que ya llevamos un buen ratote, ya son casi 50 minutos, pero era un tema extenso. Les invito a comentar cualquier cosa que ustedes necesiten. Les invito a que si tienen cualquier duda o cualquier cosa se comuniquen con nosotros. Y les cuento que estos esfuerzos cada vez se hacen como mucho más nutritivos y mucho más... eso que escuchan es mi perro que está enfermito, pero bueno. Estos esfuerzos se están haciendo cada vez más de corazón, así se los digo. El día viernes vamos a tener la mesa de discusión en donde justamente, y les pido por favor, si se quieren anotar, que estén ahí con nosotros, vamos a comentar entre todos cuál es el papel de la tecnología, que creo que nos queda como muy claro, pero me gustaría que exploráramos cuál es el papel de la tecnología en la venta de auxiliares auditivos y que me den razones del por qué no ocupar la tecnología. Creo que eso abriría una conversación bastante interesante para todos, porque podríamos escuchar muchos puntos de vista. Les recuerdo que la dinámica del viernes va a ser justamente que todos vamos a platicar y que vamos a tener una conversación a ver qué tal nos resulta y vamos a tener una invitada especial que va a estar con nosotros desde muy lejos únicamente para darnos su punto de vista en un mercado totalmente diferente al de México.
Entonces, voy a dejar de compartir. Listo. No sé si haya algún comentario, algo que quieran saber. Me parece que no. Entonces, les recuerdo, somos Casmed. Nos pueden buscar por todos lados, estamos en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube están todas las videoconferencias grabadas y si tienes cualquier duda, con todo gusto, acércate a nosotros que podemos darte una solución. Que tengan muy buena tarde, que tengan muy bonito jueves y nos vemos el viernes a la misma hora por el mismo canal. Cuídense mucho, hasta luego. Gasmet, connecting our senses.